Bienvenidos a la clase número 10 y última del curso de Paper Piecing. Como acostumbro a hacer en la última lección de todos mis cursos, esta clase la voy a dejar abierta, ¿vale? Para que la pueda ver todo el mundo. Solo deciros que en la lección de hoy vamos a hacer un repaso a 25 consejos y un truco al final para que puedas practicar el paper piecing de forma completamente perfecta. Ya hemos visto en las lecciones del curso cómo se practica esta técnica. Ya sabemos hacer el paper piecing. Lo hemos hecho a mano, lo hemos hecho a máquina con base de papel, lo hemos hecho con la técnica del papel freezer paper, que no se cose por encima del papel, sino que se utiliza de referencia. Hemos aprendido a crear nuestras plantillas, hemos aprendido a hacer bloques caleidoscópicos, estrellas con caleidoscopios, diseños vuestros propios. Hemos aprendido a crear un paper piecing a partir de una foto o un dibujo. Hemos aprendido el uso de herramientas. Creo que el curso está completo. Hemos aprendido a realizar bloques sencillos y bloques compuestos de distintas piezas, por lo que creo que el curso ya está cerrado. El curso está completísimo y creo que esta última lección es lo único que os hace falta para que podáis practicar el paper piecing de una forma perfecta. Un último apunte, y es que el paper piecing considero que es una técnica apta para todos los niveles. Por muy novato que seas, el paper piecing, una vez que se domina, una vez que se empieza a practicar, ya todos los patrones se practican de la misma manera. Va a ser más sencillo o más complejo en función al número de piezas que vaya a tener vuestro diseño. Pero tanto el bloque más sencillo como el más difícil que os vayáis a encontrar se practican de la misma manera. Por lo tanto, una vez que lo tengáis dominado, ya no es necesario tener un nivel avanzado de patchwork para poder realizar cualquier bloque con la técnica del Foundation Paper Piecing. Dicho esto, vamos a comenzar a apuntar los 25 consejos que os doy para practicar un paper piecing perfecto. Consejo número 1. Antes de empezar a coser, comprueba la medida de tu patrón. Asegúrate de que el patrón que tienes, el patrón del que dispones impreso, tiene la medida correcta, puesto que es la base sobre la que vamos a coser y no se puede modificar la medida del patrón. Luego tú lo podrás ampliar o disminuir con tu impresora, pero tal y como quede el diseño final en papel, esa va a ser la medida de tu bloque. Por lo tanto, es importante asegurarnos antes de comenzar de que la medida está correcta. Digo esto porque algunas impresoras están configuradas para ajustar el tamaño de la imagen que queremos imprimir a nuestro papel. Aseguraros siempre de que tenéis la impresora configurada para imprimir al tamaño de escala 100%. Consejo número 2. Imprime todos tus bloques a la vez. Asimismo, igual que la impresora puede modificarnos el tamaño del patrón, puede ocurrir que si no imprimimos todos los bloques que nos van a hacer falta para nuestro proyecto a la vez, la próxima vez que volvamos a imprimir se nos haya podido desconfigurar algún dato, algún concepto de nuestra máquina. Es por eso que siempre recomiendo que si un patrón, un quilt, va a tener 20 bloques iguales, 20 log cabins por poner un ejemplo, que los imprimáis todos a la vez, en la misma tirada. Así os aseguráis de que estáis imprimiendo todo a la misma medida y con la misma configuración. Si no tenéis impresora y lo que vais a hacer son fotocopias, fotocopiad siempre desde el original. No hagáis copias de copias de copias, porque es que es posible que la copia se distorsione un poquito. Si hacemos una copia de un patrón que ya tiene una pequeña distorsión, ese nuevo patrón tendrá otra pequeña distorsión adicional y se nos irá deformando un poquito el diseño. Son cositas pequeñas, pero bueno, lo que queremos es practicar un paper piecing perfecto y este creo que es un muy buen consejo. Consejo número 3. Si estás cosiendo a máquina, acuérdate de achicar tu puntada. Esto es el mantra que he repetido clase tras clase dentro del curso, ¿vale? Pero bueno, también está bien refrescarlo en esta lista de consejos. Si estáis cosiendo el paper piecing a máquina, es importante que os acordéis de achicar un poquito la puntada de la máquina. Por defecto, las máquinas de coser,
cuando tú las enciendes, sobre todo si son electrónicas, tienen ajustada una medida por defecto, que suele ser de 2,5 o de 2. Yo recomiendo bajar la medida de esa puntada al menos hasta 1,5. Y algo que os puede ayudar también mucho es que utilicéis una aguja relativamente grande. Una 90-14 es una medida ideal para practicar el paper piecing. Achicar la puntada y modificar el tamaño de la aguja nos ayudará y nos será muy útil después a la hora de retirar el papel cuando estamos cosiendo sobre una base de papel, que es la forma más tradicional de practicar esta técnica. Consejo número 4. Dobla todas las costuras de tu patrón antes de empezar a coser. Ya sabéis que en el paper piecing cosemos por la cara que está dibujada, por la cara que está impresa, y vamos a ir colocando las piezas por el lado contrario, por el revés del dibujo, que va a resultar el derecho de la labor. El hecho de haber tenido dobladas ya todas las piezas previamente nos va a ayudar a identificar las zonas que debemos cubrir cada vez que añadamos una nueva tela a nuestro proyecto. Entonces, nos van a servir de guía y os van a facilitar muchísimo el trabajo. Os recomiendo que lo hagáis, que solamente es perder un ratito en realizar todas las marcas, todas las dobleces, que si no es ahora, lo vais a tener que hacer más adelante. Pues bueno, si lo doblamos antes de empezar, ya tenemos además la pista de las zonas que queremos cubrir con nuestros trozos de tela que vayamos a ir añadiendo a continuación. Consejo número 5. Si tu patrón no está coloreado, si es un patrón que solamente tiene marcadas las líneas y no tiene ningún color, es una buena idea hacer una señal, una marca, ponerle el nombre o colorear un poquito cada una de las piezas que tengamos que añadir. Esto nos va a servir de una guía muy rápida, que de un vistazo vamos a saber enseguida qué tela es la que tenemos que colocar a continuación. Tened en cuenta que en el paper piecing los patrones hacen efecto espejo. Nosotros estamos viendo el patrón por el lado de la impresión y vamos a colocar las telas por el lado del revés. Hay diseños, sobre todo los diseños en estrella, que tienen piezas que digamos son simétricas, que puede llevarnos a confusión si queremos alternar los colores y no los tenemos marcados. Entonces yo sugiero que en un momentito os hagáis una marca del color que va a necesitar tener cada pieza para que lo tengáis todo listo para empezar a coser. Consejo número 6. Intenta utilizar trozos de tela con forma cuadrada o rectangular. Es cierto que si la pieza de vuestra siguiente tela tiene una forma compleja, vais a optimizar mejor la tela simulando el corte de la forma ya terminada, añadiéndole los márgenes de costura. Pero en mi opinión, esto conlleva a errores, confusiones y puede dificultaros mucho el trabajo, puesto que el paper piecing, como ya os he dicho anteriormente, hace efecto espejo. Entonces, cuando una pieza tiene una forma un tanto extraña, distinta a un rectángulo o un cuadrado, es fácil que confundamos la forma del derecho de la tela y del revés. Yo os recomiendo que trabajéis siempre que se pueda con telas cuadradas o rectangulares. Vais a gastar un poquito más de tela, pero vais a ir sobre seguro. Consejo número 7. No te quedes escasa. Corta siempre un poquito la pieza más grande. Consejo número 7. Corta tus piezas siempre un poquito más grandes. El tamaño óptimo para la tela del paper piecing sería la de la forma de tu figura más el margen de costura. Aquí estamos pillándonos un poco los dedos. Yo siempre os recomiendo que metáis al menos el doble extra del margen de costura. Y si podéis multiplicar el margen por 4, mucho mejor. Es decir, si estáis cosiendo con 1/4 de pulgada, tened la pieza preparada al menos con media pulgada extra a cada uno de sus lados. Pero si podéis dejarla a 1 pulgada en lugar de media, mejor todavía. En el paper piecing es fácil, si no estamos prestando la suficiente atención, equivocarnos sobre todo cuando las piezas tienen una forma un poco rara. Esperaros al final del vídeo que os voy a enseñar un truco para identificar exactamente el tamaño de la tela que tenéis que preparar, pero hasta entonces que sepáis que la tela en el paper piecing conviene hacerla al menos 1 pulgada
más ancha, entre media pulgada y 1 pulgada más ancha de lo que se necesita. Y así iréis un poquito más sobre seguro. Consejo número 8. Utiliza pegamento para tela en lugar de alfileres. Utilizar el pegamento, sobre todo para la ubicación de la primera pieza, es mucho más cómodo que los alfileres, puesto que no estorba a la hora de coser. Es cierto que nos va a añadir una pequeña dificultad adicional a la hora de retirar el papel al final, pero simplemente se resuelve con un tironcito un poquito más fuerte de la tela para que se nos despegue el pegamento. Yo lo hago así, yo sujeto mi primera pieza con pegamento siempre que me es posible y creo que es un acierto. Por lo tanto, os lo tengo que dejar como una buena sugerencia. Consejo número 9. Te ayudará mucho utilizar una mesa de luz o el reflejo de una ventana. En el paper piecing estamos trabajando sobre la cara mala del trabajo, que es la que tenemos impresa, y la cara buena está por el revés. Es por la cara buena por donde tenemos que ir añadiendo las telas y nos tenemos que asegurar de algún modo que estamos cubriendo las zonas completamente de nuestro patrón, que estamos cubriendo la parte que tenemos que cubrir añadiéndole sus márgenes de costura. Como estar dándole la vuelta a la tela no es muy cómodo y además puede inducir a errores, puesto que no tenemos muy clara la referencia de dónde empieza y dónde termina una tela, es muy útil utilizar elementos que nos hagan el efecto de contraluz. En este caso, las mesas de luz están pensadas para esto, son las que nos sirven también para calcar aplicaciones y son muy útiles en el patchwork, pero si no disponéis de una mesa de trabajo, una mesa de luz para tener sobre vuestra mesa de trabajo, también es una buena idea tener a mano o estar cerca de una ventana sobre la que podamos ubicar nuestra pieza para poder mirar a trasluz, que sea transparente. Consejo número 10. Utilizar un alfiler simulando nuestra puntada, es decir, pinchando el alfiler en la línea en la que tendríamos que coser a continuación una vez que ya hemos colocado nuestras telas, nos servirá de guía o pista sobre cómo va a quedar nuestra pieza cosida. Esto es muy útil cuando nos tenemos que asegurar de que una vez cosida y volteada, la pieza va a cubrir toda nuestra zona. Si tenéis dudas, os sugiero hacer esto que os digo. Colocáis unos alfileres en la línea de la costura, simulando nuestras puntadas, podremos en ese momento girar la tela, estará colocada en la posición original, la posición final, y nos podremos asegurar antes de coser que estamos colocando la pieza correctamente. Si ha habido algún error en la ubicación de la pieza, siempre será más fácil despinchar el alfiler y recolocar la pieza que tener que descoser una hilera completa de puntadas que además recordad que están pequeñitas. Es bastante más complejo de descoser. Llegado el momento y si hubiese algún error, no hay ningún problema en descoser, pero si lo podemos evitar haciendo uso de este consejo, pues mucho mejor. Consejo número 11. Plancha siempre después de colocar una nueva pieza. Y es que esto es así, en el paper piecing hay que planchar siempre en cada pieza que añadamos. La tenemos que abrir y planchar la costura. Existen elementos, existen herramientas que también las hemos visto y las hemos trabajado en el curso que nos ayudan a planchar nuestras piezas sin necesidad de tener que encender la plancha, como pueden ser el rodillo o la espátula de planchado táctil. Aún así, la opción de la plancha siempre está disponible, pero siempre hay que planchar nuestras piezas y asegurarnos de que quedan bien abiertas, sin ninguna bolsa y en su posición final, para que al añadir la siguiente pieza no se nos quede pisada, pellizcada o con ninguna bolsa que se nos haya quedado por error por una mala plancha. Consejo número 12. Mantén limpia tu labor recortando las costuras. En el paper piecing vamos a ir recortando el exceso de las telas que se va generando al ir apilando capas, lo vamos a ir retirando cada vez que añadamos una pieza nueva. Hay que ir saneando el proyecto según vamos avanzando con él. Y esto es importante puesto que ya no solo es que el corte que vamos a realizar para sanear la pieza a 1/4 de pulgada o al margen que utilicéis en casa, no solo nos va a servir de referencia para saber dónde colocar nuestra tela, sino que nos va a ayudar a ir manteniendo nuestra labor lo más limpia posible por el revés, evitando burruños de tela o una cantidad excesiva de capas en algún punto en concreto. Entonces, es importante
que una vez que vayamos a colocar la siguiente pieza, bien sea haciendo uso de nuestra regla Ata Quarter o bien con nuestra regla de costura normal, le vamos a sumar a la pieza que ya hemos colocado antes, basándonos con la plantilla de papel, le vamos a recortar todo lo que exceda de la tela a partir del margen de costura. Y entonces ahora, cuando añadamos la nueva pieza, tendrá la distancia justa del margen de costura, que es lo que queremos que se mantenga ahí. Nada más, no queremos más tela. Para evitar pesos, para evitar bultos, para evitar lo que hemos dicho antes, capas adicionales que luego nos puedan complicar el acolchado, vamos a ir manteniendo nuestra labor siempre limpia. Consejo número 13. Asegúrate de que tu pieza final lleva incluido el margen de costura. Es importante que os aseguréis, una vez que ya lo tenemos todo el bloque cosido, antes de realizar el corte final, el corte para sanearlo completamente, es importante que os aseguréis si vuestro patrón tiene marcada la distancia de un marco de costura mediante de un cuarto de costura o del margen de costura mediante un dibujito, una línea adicional al borde de lo que sería el proyecto en sí. Si tiene la marca dibujada, perfecto, tendréis que cortar por la marca, la última marca de vuestro patrón, que es la que incluye el margen de costura. Si vuestro patrón no lo tiene dibujado, puesto que hay bastantes patrones en el mercado que no tienen dibujado nada más que la línea del borde de nuestro bloque y no tienen dibujado el margen de costura, yo os sugiero que hagáis el dibujo, que hagáis la marca del margen de costura alrededor de toda la pieza antes de comenzar a coser. Esto os va a servir de referencia para el corte final y también para tener claro el concepto de que esa parte también tiene que estar cubierta con la tela. También debe tener tela, porque esa tela adicional añadida al margen de costura es la que nos va a servir para unir a otro bloque. Si cortamos por error nuestro patrón por la línea interior, es decir, por la línea que marca justo el borde de nuestro bloque, sin los márgenes de costura, nos habremos cargado el proyecto, o lo más probable es que nos lo hayamos cargado, porque luego este bloque irá unido a otro y al coser perderemos el margen de costura y eso nos desvirtuará todo el dibujo, sobre todo si teníamos detalles o motivos que llegaban hasta el borde de nuestro bloque. Entonces, pues ese es el consejo, aseguraros siempre de que el margen de costura esté dibujado en el patrón y si no lo está, marcadlo vosotros, porque es que nos va a hacer falta, lo necesitamos, ¿vale? Y necesitamos que además esté cubierto con la tela. Consejo número 14. Elimina el papel antes de unir los bloques entre sí. Y aquí estoy contradiciendo a un montón de quilters que aseguran que prefieren coser los bloques entre sí con el papel todavía añadido. En mi caso, no es la mejor opción. Yo siempre prefiero eliminar el papel y como los consejos que os estoy dando son mis apreciaciones personales, tengo que deciros que eliminéis el papel antes de coser los bloques entre sí. Eso sí, antes de eliminar el papel, aseguraros de que tenéis todo muy bien planchado y que habéis recortado la pieza con sus márgenes de costura y que está terminado y listo para coser. En este momento eliminamos el papel, que si hemos achicado la puntada será bastante fácil de rasgar, y ya dejaremos el bloque limpio de papel y listo para unir a otro bloque. Como os decía antes, hay muchas quilters que prefieren unir los bloques entre sí con el papel todavía puesto porque dicen que es que queda mejor acabado, que los resultados son mejores. En mi opinión es al contrario, porque al tener todavía añadidos los papeles, ser dos bloques que tienen telas dobladas entre sí, me parece que a la máquina le cuesta bastante arrastrar el papel. Le estamos forzando la aguja más de lo que quisiéramos, entonces, o más de lo que a mí me gustaría. Yo prefiero no forzar la máquina, dejar la tela limpia y ponerme a coser ya sin el papel. Consejo número 15. Si practicas el paper piecing sobre una base de papel, revisa las opciones que tenéis disponibles en el mercado sobre estas páginas, estas hojas de papel sobre las que podréis imprimir vuestros patrones y luego trabajar sobre ellos. Existen papeles especiales para practicar ese tipo de técnica, que son papeles con un gramaje muy finito, son muy ligeros, pero además son resistentes y absorben muy bien la tela de la tinta de la impresora, puesto que se puede imprimir sobre ellos directamente tu patrón y ponerte a coser con él. Es cierto que esto mismo también lo podemos hacer con un folio corriente de la impresora,
pero es verdad que el folio corriente de la impresora es más duro, es más rígido y por lo tanto a la hora de eliminar el papel después de coser el bloque es un poquito más difícil de retirar. Se puede utilizar el papel de folio perfectamente, pero bueno, que sepáis que existen papeles especiales para practicar este tipo de técnica que os van a facilitar muchísimo el trabajo y por lo tanto, y como consejo, os tenía que decir que los busquéis, los probéis y luego ya decidís. Consejo número 16. ¿Qué hacer cuando un patrón es más grande que el tamaño de tu folio? En realidad, no hay ningún problema porque un patrón sea más grande que el tamaño de tu folio. Se puede imprimir el patrón en varias hojas de papel y unirlas con celo o con una cinta adhesiva. No hay ningún problema. Luego podremos coser por encima, lo único que va a ser un poquito más complejo de trabajar porque el volumen del patrón es mayor, pero a la hora de lo que es la técnica en sí, no hay ningún problema en que un papel esté empalmado con un trocito de celo. Consejo número 17. Cuidado con el efecto espejo. Como ya os he mencionado en algunos de los consejos anteriores y a lo largo de las lecciones del curso, el paper piecing se trabaja por el lado malo de la labor y el lado bueno es el que queda por la otra cara. Por lo tanto, estamos trabajando con un patrón con efecto espejo. Esto es importante que lo tengáis en cuenta y que lo tengáis en consideración, puesto que puede llevar a confusión, sobre todo cuando estamos intentando trabajar con piezas con unas formas demasiado precisas y que puede llevarnos a equivocarnos a la hora de cortar estas piezas si no estamos teniendo en cuenta que luego las vamos a ver en el sentido contrario y quizá dobladas hacia una dirección que no es la que te invita a pensar el dibujo una vez que lo estás viendo. Esto lo vamos a ver también en el truco que os voy a exponer ahora al final, que es un truco que considero bastante importante y que a mí me ha ayudado muchísimo, pero bueno, necesitaba mencionarlo aquí. El patrón de paper piecing hace efecto espejo siempre y es algo que tenemos que tener en consideración en todo momento. Consejo número 18. Habilita tu zona de trabajo. Como ya os he explicado anteriormente, en el paper piecing es imprescindible planchar todas y cada una de las piezas que vayamos añadiendo nuevas a nuestro proyecto. Es por eso que puede ser muy útil, o muy cómodo más bien, habilitar una zona de trabajo junto a nuestra máquina de coser. Nos preparamos una tablita de corte, nuestras reglas a cuarter o la de cuarto de pulgada o la de centímetro, la que trabajéis, para sanear nuestros márgenes de costura y os dejáis también a mano o bien el rodillo para planchar las costuras o bien una plancha chiquitita o la plancha que tengáis, pero en un espacio cercano a vuestra máquina de coser. Esto os va a evitar tener que estar levantándoos constantemente a la tabla de planchar, a la máquina, me vuelvo a sentar, me levanto. Esto puede al final acabar quemando y pues quitándoos un poquito la ilusión en el proyecto. Si tú te habilitas una zona de trabajo en la que te sientas cómoda, no vas a tener ningún problema en coser, avanzar, vas a estar mucho más entretenida y en mi opinión vas a disfrutar muchísimo más de la labor. Entonces, si tienes la posibilidad, que entiendo que no todo el mundo lo podrá hacer así, habilítate junto a tu máquina de coser un espacio de trabajo manual. Consejo número 19. Continúa tus costuras un par de puntaditas más allá del final de nuestra marca de costura. No tengas miedo a meterte en la siguiente pieza, porque en esa siguiente pieza vas a mantener también un margen de costura que no va a dejar que se vean esas puntaditas de más. El hecho de pasarnos una o dos puntaditas más en nuestra marca de costura hará que nuestro trabajo quede más seguro. Si terminamos justo en el último milímetro de la marca de nuestra costura, ese puntito final, si no lo rematamos, es posible que se nos pueda soltar más adelante. Como lo que no queremos es que el trabajo se nos vaya al garete, que queremos que quede todo perfectamente en su lugar y que dure en el tiempo, una puntadita más o dos en todas y cada una de nuestras líneas de costura, tanto al inicio como al final. Consejo número 20. Retira el papel en el orden inverso al de la costura. Es mucho más sencillo empezar a retirar el papel cuando hayamos terminado nuestro bloque desde los extremos de nuestro proyecto hacia el interior. Lo normal es que hayáis empezado a coser desde el interior y hayáis ido abriendo las piezas, las costuras hacia los bordes. Bueno, pues a la hora de retirar el papel lo vamos a hacer en el sentido inverso. Vais a doblar un poquito el papel para ayudarle
a que esa línea de puntaditas que hemos hecho en el papel sea como un troquel, doblaremos nuestra pieza y simplemente tirando de ella con suavidad saldrá perfectamente. Es por ello que insistíamos al principio de los trucos en achicar un poquito la puntada y que la aguja fuese un poquito más grande de lo normal, para ayudarnos en este proceso, en el de retirar el papel. Si las piezas que hemos cosido son muy pequeñas, puede resultar un poquito más complejo retirar el papel. En esos casos, haz uso de una puntillita, de la puntita del descosedor para retirar el papel. Y como digo, si la elimináis del exterior hacia el interior, va a resultar mucho más fácil que si lo hacéis al revés. Consejo número 21. ¿Qué hacer si se desgarra nuestro patrón? Puede darse el caso de que en algún momento nos hayamos equivocado. Hayamos cosido una pieza que o no ha quedado en su lugar, o nos hemos equivocado de color, o la hemos cambiado de posición. Pueden darse multitud de circunstancias porque no somos perfectos. Y tenemos que descoser. A la hora de descoser, retirar el hilo es fácil. El problema nos surge cuando ya tenemos el patrón con el troquel de nuestra costura anterior, la errónea, y la eliminamos. Hay ocasiones en las que ese papel, esa plantilla, se desgarra por el punto en el que hemos cosido antes. Bueno, pues si esto ocurre, ningún problema. Cogemos un trocito de cinta adhesiva, lo pegamos, lo volvemos a fijar en su posición y podemos volver a coser encima. No os preocupéis porque el celo no va a dañar vuestra aguja, ni vuestra máquina de coser, ni nada. Podéis coser perfectamente encima. Consejo número 22. Si utilizas la plancha, quítale el vapor. Si a la hora de ir planchando nuestras piezas, tras la costura de cada una de ellas, preferimos utilizar la plancha caliente en lugar de nuestro rodillo, es importante que os aseguréis de eliminar el vapor de la plancha. No es por nada más que porque el calor de la plancha más el vapor, al estar planchando sobre un papel, nos va a ir deformando la plantilla. El papel se va a ir como enrollando por el calor y por el vapor y al principio, si es una pieza, si son dos, no hay mayor problema, pero según se nos va avanzando el proyecto, se va deformando cada vez más y al final puede ser bastante complejo ya de manipular. Es por comodidad, ¿vale? Entonces, si podéis eliminar el vapor, se prefiere. Consejo número 23. Pon los medios para que las piezas no se muevan en el momento de coser. Y aquí yo sí que soy partidaria de utilizar el alfiler, si las piezas son grandes, para que no se nos muevan. Utilizo pegamento para la primera pieza y es factible, o hay otras quilters que utilizan pegamento para ir fijando las piezas posteriores. Yo para las piezas posteriores utilizo el alfiler. Y es importante colocarlo porque a la mínima que se nos mueva un poquito la tela, entre que dejamos el alfiler fijado, vamos a la máquina, la metemos en su lugar. Si se nos ha movido un poquito, es posible que esa pieza, a la hora de coserla, ya no nos encaje en la zona. Si se nos ha descolocado, a la hora de voltearla, es posible que nos deje al aire una zona de las que tendríamos que haber dejado cubierta. Es cierto que si contemplas unos márgenes en la tela considerables, como los que hablábamos al principio, en torno a media pulgada, 1 pulgada, es difícil que cualquier movimiento mínimo de la tela nos vaya a suponer un problema. Pero bueno, para evitarlo, siempre es preferible fijar las telitas con un alfiler en el momento de ir a pasar a la máquina. Así evitamos que haya cualquier movimiento. Consejo número 24. Hacer piquetes en las costuras curvas nos ayudará al planchado. Y es que en el paper piecing, tal y como hemos visto en los cursos, también existen motivos con piezas en curvas, con costuras curvas. Para evitar, o más que para evitar, para facilitar la colocación de la pieza final, el planchado y la apertura de las costuras de la pieza una vez cosida, la curva, nos va a ayudar mucho a que el bloque asiente mejor, hacer unos piquetes a lo largo de la costura curva en todo el bloque. Son piquetes que tenéis que aseguraros de que no lleguen a perforar, a profundizar hasta la puntada, ¿vale? Tienen que quedarse un poquito antes de la puntada, pero sí que nos van a ayudar a que todo coja su forma de mejor manera, ¿vale? Se puede también abrir la costura sin hacer esos piquetes, pero vais a notar que el bloque ofrece una ligera tensión. Vais a tener que
que trabajaron mejor la plancha para que todo quede en su sitio. Sin embargo, si rompemos esa fibra en lo que es la zona de la curva, si eliminamos esa presión haciendo estos piquetitos, todo va a quedar muchísimo mejor asentado y el bloque tendrá un mejor resultado. Y consejo número 25, que más que un consejo, pues es una sugerencia. Y es que si aún no te has atrevido a practicar el paper piecing, es muy probable que no hayas entendido nada de lo que te he explicado hasta aquí. Y aquí no hay más remedio que empezar. Empieza a practicar el paper piecing. Tal y como dije al inicio del vídeo, es una técnica apta para todos los niveles. Simplemente hay que comprender el concepto y una vez que lo tenemos adquirido, ya no hay nivel avanzado, porque ya siempre se va a practicar de la misma manera. Los bloques serán más o menos elaborados, pero la forma de practicarlos va a ser la misma. Pruébalo, te animo a probarlo. Y si no sabes por dónde empezar, échale un vistazo al Club Patchwork Fan. Acabamos de terminar, esta es la última lección de un curso completo de paper piecing en el que os aporto información con un valor incalculable, patrones, me tenéis ahí de respaldo para lo que necesitéis y si no, simplemente con los proyectos básicos que se os ofrecen tanto en el canal como en el club, iniciaros. Es que el paper piecing es una de mis técnicas favoritas y de verdad que me da muchísima pena cuando en muchos de vuestros comentarios me decís que no os atrevéis con él, que os parece complicadísimo. Es que no lo es, no es nada complicado, es súper entretenido y yo desde aquí os recomiendo que lo empecéis a practicar desde ya. Tenéis bloques disponibles en el canal, en mi web, en un montón de... Nada más que decir, que empecéis ya. Y por último, para terminar, el plato fuerte de la lección de hoy es que os voy a enseñar un truco para que aprendáis a identificar cómo debe ser la pieza a agregar en vuestro patrón cuando la pieza que tenéis que añadir tiene una forma compleja, con ángulos raros, que no es una pieza que vayamos a coser recta. El truco que os traigo hoy lo he extraído de un tutorial de Lee Heinrich, que es el que más me gusta muchísimo, su vídeo y su tutorial están en inglés y bueno, yo he hecho mi propia versión en español porque creo que es un consejo, un truco súper útil y que os va a venir fenomenal. Venga, os enseño cómo se practica. Vamos ahora con el truco que os quiero enseñar hoy. Se trata de la forma de posicionar este tipo de piezas con una forma un tanto peculiar, en las que quizá podríamos intuir que con una piecita más pequeña de tela nos podría ser suficiente. Sin embargo, ahora vais a ver lo que ocurre. Lo primero que tenemos que hacer, lo primero de todo, como siempre, es retirar el exceso de nuestra tela. ¿Vale? Y ahora tocaría posicionar la tela. Lo natural sería enfrentar derecho con derecho, ¿vale? Y ya con esto pensaríamos que es suficiente, pero mirad lo que ocurre. Si yo volteo mi tela, parte de nuestro patrón se nos va a quedar sin cubrir. Entonces, lo que vengo a enseñaros aquí es un truco para que entendáis cuál es la posición exacta que tenéis que colocar la tela nueva. Para ello lo que tenéis que hacer es doblar vuestro patrón de esta manera por la línea de la costura que habéis marcado antes y que os asome un poquito por detrás. Una vez que hemos hecho esto, vamos a buscar la posición de nuestra tela para que nos cubra toda la pieza. Aquí todavía nos falta un poco. La levantamos y aquí ya estamos dentro. Vamos a hacer una simulación de puntada. Colocamos aquí un par de alfilerillos.
simulamos puntada. Y aunque efectivamente nos cubre toda la zona principal, esta parte de aquí nos queda sin cubrir. Por lo tanto, esta pieza no es suficiente. Tenemos que partir de una base de tela mayor a este rectángulo. Tengo yo esta por aquí ya cortada. Y vamos a ver ahora. Vamos a volver a marcarnos la doblez. Vamos a girar nuestro patrón para que nos asome por este lado de aquí y nos posicionamos hasta que toda nuestra pieza esté completamente cubierta. Ahora ya sí, abrimos, nos aseguramos de que hemos cubierto todo el papel. En este momento procedemos a coser. Ahora que ya la tenemos cosida, planchamos. Esta arruga la eliminaremos ahora con la plancha de vapor. Y todos estos quitos que aparentemente se nos han quedado cortos, en realidad nosotros recortamos nuestro patrón por el margen, observamos, van perfectamente cubiertos. Ya solo nos quedaría retirar el exceso peli de tela de todo el contorno de nuestro bloque. Y bueno, pues este ha sido el truco que quería enseñaros en la lección de hoy, a destacar en la lección de hoy, junto con esos 25 consejos de mi propia cosecha, ¿vale? Podréis escuchar voces de otros quilters que contradigan un poco lo que he dicho yo. Estos consejos son los que yo practico y los que yo recomiendo, ¿vale? Son sugerencias personales y bueno, pues nada más. Ahora ya sí, hasta aquí ha llegado el curso de Paper Piecing. Espero que os haya gustado muchísimo, que os haya resultado completamente útil. Creo que no nos hemos dejado nada por explicar en el camino. Hemos visto las herramientas, cómo practicarlo a máquina, cómo practicarlo a mano, cómo hacer plantillas que se puedan reutilizar una y otra vez, cómo crear un patrón a partir de una fotografía, cómo crear tu propio diseño de una estrella con un efecto caleidoscopio y la ayuda de un espejo. Yo creo que el curso está completísimo y que esta última lección es el colofón final, lo que hacía falta para entender del todo los conceptos. Seguimos avanzando con los nuevos contenidos del club. Iniciamos un nuevo curso la semana que viene. He dejado abierta una votación en YouTube para que me digáis qué curso es el que más os interesa. Hasta el momento de grabar este vídeo iba ganando el curso de básico de acolchado a máquina, la iniciación al acolchado a máquina. Y bueno, pues ya veremos si al final resulta ser el ganador. Si queréis pasar por mi comunidad, la casilla de comunidad de mi canal, donde voy creando ahí todas las publicaciones, es donde está subida la encuesta para saber cuál es el curso que prefieres que iniciemos a continuación. Y si has tenido la paciencia para llegar hasta el final de este vídeo, tengo un regalito para ti. Simplemente pincha en el enlace que tenéis disponible en la descripción de este vídeo y ya os diré cómo conseguirlo. Y nada más, que muchas gracias por estar aquí. Iniciamos nuevo curso la semana que viene. Hasta entonces, muchas gracias por estar ahí y hasta pronto.